Bienvenidos a Entre Mantones y Misterios, un podcast donde las historias del Perú se desenvuelven como un manto, capa por capa, entre la elegancia y lo oculto. Aquí hablamos de costumbres, leyendas y curiosidades que hicieron de nuestro país un lugar tan enigmático como fascinante. Yo soy Cintia Alvarado y hoy vamos a mirar desde donde nadie nos puede ver. Lima, siglo XVII. Una tarde cualquiera en la Plaza Mayor. Hay bullicio, carruajes, vendedores ambulantes. Nobles paseando con sus mejores galas. El virrey cruza en su carroza dorada. Y desde arriba, oculta tras las celosías de madera, alguien lo observa todo. No la pueden ver, pero ella sí los ve a todos. Conoce quién visita a quién saluda a quién y quién no. Quién baja la mirada cuando pasa cierta dama, quién apura el paso frente a cierta casa. Porque en la Lima colonial, los balcones no eran solo arquitectura. Eran poder, eran escondite, eran el lugar donde las mujeres, encerradas entre paredes y normas, encontraron su propia ventana al mundo. Y desde allí, tras esas celosías talladas en cedro, se tejieron amores prohibidos, se planearon conspiraciones, se guardaron secretos que nunca llegaron a las crónicas oficiales. Hoy vamos a hablar de los balcones de Lima, esos ojos de madera que todavía nos miran desde el pasado. Primero, una aclaración. Los balcones de Lima no son invento peruano. Son hijos de la conquista. Pero como tantas cosas que llegaron con los españoles, aquí se transformaron en algo único. El balcón de cajón tiene su origen en la mashrabia árabe, esas salientes de madera que colgaban de las fachadas en el mundo islámico. La palabra viene de shariba, que significa beber, porque originalmente se usaban para colgar recipientes de agua y mantenerla fresca. Pero su función más importante era otra: permitir que las mujeres pudieran ver sin ser vistas. Curioso, ¿no? Un invento islámico que los españoles llevan a Andalucía durante la ocupación mora y que luego cruza el Atlántico para terminar en Lima. Un objeto nacido para proteger la honra femenina que en Lima se convirtió en herramienta de libertad. El balcón de cajón aparece en Lima desde 1548, cuando la ciudad ya tenía residencias de 2 pisos. Al principio eran simples, casi funcionales, pero con el tiempo se volvieron elaborados, lujosos y ostentosos. Los primeros balcones fueron de celosías, y según algunos historiadores, este nombre vendría de la palabra celos. Probablemente porque detrás de esas celosías se ocultaban las mujeres para ver a sus galanes sin ser vistas. Celos, celosías, no sé ustedes, pero a mí me parece que alguien sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando inventó ese nombre. Ahora bien, ¿para qué servían realmente esos balcones? Oficialmente para ventilación, para que el aire circulara en una Lima húmeda y gris. Pero extraoficialmente, para tantas cosas. Con bancos confortables, sillas y hasta mesas, estos balcones permitían, con sus celosías o cortinas de tul, ver desde adentro hacia afuera, pero no a la inversa. Imagínense la escena. Una mujer de buena familia encerrada en su casa según las estrictas normas de la época. No puede salir sola, no puede ir a donde quiera. Su vida transcurre entre misas, visitas familiares vigiladas y el bordado. Pero tiene un balcón. Y desde ese balcón puede ver el mundo. Así se convirtieron en espacios cómplices de la fantasía femenina, de las damas que se animaban a transgredir y que podían mirar a los caballeros pasar, a carruajes, virreyes y soldados. Podían estudiar a los transeúntes, decidir quién les gustaba, dejar caer un pañuelo accidentalmente cuando pasaba cierto caballero. O lanzar una mirada,
Una sola mirada a través de la celosía, que bastaba para iniciar un romance que los padres jamás aprobarían. Porque, siendo honestos, las normas coloniales eran estrictas, pero la creatividad limeña siempre ha sido más fuerte que cualquier reglamento. Y el balcón era el aliado perfecto. Pero si hablamos de balcones y escándalos, tengo que contarles la historia de Micaela Villegas. Sí, la Perricholi. Micaela Villegas nació en 1748 en Lima y desde muy joven se convirtió en actriz de teatro, algo bastante escandaloso para la época. A los 19 años ya era famosa y en 1767, cuando ella tenía apenas 19 años, conoció al virrey Manuel de Amat y Juniet, quien tenía 63. Sí, 44 años de diferencia. Pero al virrey no le importó. Se enamoró perdidamente. Y Limentera se escandalizó. Al virrey no le importaba pasear del brazo de su amada, mientras la nobleza capitalina se desgastaba en chismes sobre aquel escandaloso romance. Por ella, el virrey construyó la casa de Micaela Villegas en el Rímac, la Alameda de los Descalzos y el Paseo de Aguas. Y en esa casa del Rímac, claro, había un balcón. La casa se erigía sobria pero elegante en el barrio rimense, con 2 pisos y balcón de cajón sobre la portada, y junto a él una ventana de antepecho con doble hilera de balaustres. Afirma la leyenda que, despojados de todo pudor, se lanzaban besos volados desde dicho balcón en las despedidas, después de la visita del virrey Amat a doña Micaela. Imagínense, el hombre más poderoso del virreinato en plena calle, lanzándole besos a una actriz desde un balcón, mientras los vecinos espiaban desde sus propios balcones, escandalizados y fascinados a partes iguales. Y yo me pregunto, ¿cuántos otros romances nacieron así desde los balcones? ¿Cuántas otras Micaelas, menos famosas, sin virreyes que las inmortalizaran, usaron sus balcones para vivir vidas que las normas les prohibían? Porque los balcones, al final, eran eso, espacios de transgresión disfrazados de respetabilidad. Podías estar en tu casa siendo una señorita decente, pero al mismo tiempo estar conectada con el mundo exterior, mirando, decidiendo, viviendo. Pero los balcones no solo fueron testigos de amores, también vieron conspiraciones, revoluciones, cambios de gobierno. En la Plaza Mayor, la casa del oidor posee unos hermosos balcones de celosías desde los cuales las damas limeñas podían observar el tráfico de las plazas sin ser observadas. El oidor era el asesor del virrey. Su casa daba directamente a la Plaza Mayor, el corazón político de Lima, y desde esos balcones se veía todo. Las proclamaciones oficiales, las ejecuciones públicas de la Inquisición, los cambios de virrey, las celebraciones y los castigos. Me gusta imaginar que en 1821, cuando San Martín proclamó la independencia del Perú, en esa misma plaza, había mujeres asomadas a esos balcones, viendo cómo se desmoronaba el virreinato que les había encerrado durante 3 siglos, viendo nacer una república que, seamos honestos, tampoco las iba a liberar tanto como prometía. Pero al menos ese día, desde sus balcones, fueron testigos de la historia. Ahora hablemos un poco de cómo eran estos balcones, porque no eran simples cajones de madera. El Palacio de Torre Tagle, construido entre 1733 y 1740, tiene 2 balcones asimétricos, uno con 3 tramos y otro con 7, tallados en cedro y caoba, con reminiscencia mudéjar. Son considerados los balcones más bellos del periodo colonial y todavía están ahí, perfectamente conservados. El color dominante para los balcones fue el verde, aunque también se pintaban de azul. Todavía se puede encontrar algunos con ese color original. Y aquí viene un detalle
que me resulta especialmente interesante. Tras los terremotos de 1686 y 1746, un francés llamado Louis Gaudin propuso retirar los balcones porque consideraba que eran peligrosos. Pero el virrey Manso de Velasco se negó. En lugar de destruirlos, hizo trabajar a los arquitectos para crear balcones más ligeros, hechos con un telar de madera y caña, enlucida con barro y cal, resistentes a los temblores. O sea, Lima prefirió reinventar sus balcones antes que renunciar a ellos. Porque los balcones ya no eran solo arquitectura, eran identidad, eran la forma en que Lima se veía a sí misma. Un padre jesuita del siglo XVIII, el padre Calancha, llegó a describirlos como calles en el aire, porque estaban tan juntos unos de otros que parecían formar una segunda ciudad suspendida sobre la primera. Yo crecí en Lima y he pasado 1000 veces por el centro histórico sin prestar verdadera atención a los balcones. Los veía, claro, pero eran parte del paisaje, algo bonito, pero lejano, hasta que un día me detuve frente a uno. Creo que era el de la Casa Negreiros, y me puse a pensar, ¿quién habrá mirado desde ahí? ¿Qué habrá visto? ¿Qué secretos se guardaron detrás de esas celosías? Ahora me doy cuenta que los balcones fueron, al final, una metáfora perfecta de lo que significaba ser mujer en una sociedad que te vigila constantemente. Te da un espacio pequeño. Te dicen, puedes estar aquí, pero no allá. Y tú, con ingenio, conviertes ese espacio limitado en tu propio reino. Miras sin ser vista. Decides sin pedir permiso. Vives, aunque sea a medias. Hoy, cuando camino por el centro de Lima y veo esos balcones, algunos restaurados, otros a punto de caerse, siento una mezcla de orgullo y de tristeza. Orgullo porque siguen ahí, resistiendo, como las mujeres que los habitaron. Tristeza porque muchos se están perdiendo, y con ellos las historias que guardan. En 1996, la Municipalidad de Lima lanzó un programa para restaurar estos balcones, los balcones del centro histórico. Algunos se salvaron, otros no. Pero cada balcón que se pierde es casi como una biblioteca que se quema, porque detrás de cada celosía hay 1000 historias que nunca se escribieron. Esto fue Entre Mantones y Misterios. Si alguna vez estás en Lima, date un paseo por el centro histórico. Mira hacia arriba, observa los balcones e imagínate quién habrá estado ahí hace 200, 300 años, mirando el mismo cielo gris que tú estás mirando ahora. Porque los balcones siguen ahí, mudos testigos de amores, secretos y revoluciones. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que ame la arquitectura, la historia o simplemente las buenas historias de amor clandestino. Búscanos como @mantones y misterios a través de YouTube y Spotify. Yo soy Cintia Alvarado y te espero en el próximo episodio, donde seguiremos destapando los secretos que Lima guarda entre sus calles. Hasta pronto, causita.